El fin de una enemistad. Érase una vez un padre entrado en años que tenía dos hijos. El mayor tenía por nombre Esaú y el menor por nombre Jacob. El mayor era más amado por su papá y el menor por su mamá. Un día Isaac pidió a Esaú que le trajeran un cabrito grisado y después le daría la bendición de hijo mayor. Pero mientras él fue a buscar el cabrito, Jacob y su mamá planearon engañar a su papá. Y así Jacob tendría la bendición mayor. Efectivamente, así sucedió. Y cuando Esaú llegó, descubrió que Jacob le había quitado la bendición. Juró que se vengaría y lo mataría por habérsela quitado. Esto produjo que Jacob tuviera que irse de su casa por el miedo a su hermano. Sus padres le pidieron que fuera a tierra de sus antepasados, a Padán Aram. Allí se quedó mientras consiguió 2 esposas, 13 hijos y una gran cantidad de animales y sirvientes. Ahora el Señor le ha dicho que debe regresar a su tierra, que ya es tiempo. Jacob decide entonces volver y cuando va de vuelta, Labán, su suegro, viene a su encuentro para confrontarlo, pero por su salida sin aviso. Tienen una tensión, pero Dios lo ha defendido una vez más y al final hacen un pacto de no agresión. En esta oportunidad les contaré lo que sucedió 20 años después y el fin de una enemistad en 5 escenas. La primera de ellas, un encuentro expectante. Después del incidente con Labán, Jacob envía mensajeros a Seir donde vivía Esaú y ellos van a preparar el encuentro. Tienen un mensaje y es que Jacob se pone a sus órdenes, que ha vivido con Labán todo ese tiempo, que tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos, esclavas y que le envía un regalo esperando ganar su voluntad, bondad, misericordia, es decir, hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros fueron y regresaron dando la noticia que su hermano apenas oyó, él mismo viene a recibirlo, acompañado de 400 hombres. Cuando Jacob escucha la noticia, tiene mucho miedo, angustia. Separó a la gente en grupos, esperando que si Esaú atacaba un grupo, el otro se pudiera salvar. Después, ora a Dios recordando que él fue quien lo invitó a regresar y esperando que lo salvara de su hermano, que él fue quien también le prometió una gran descendencia que iba a tener. Después, escoge regalos, muchos animales para enviárselos a Esaú, deseando que fueran recibidos como regalos de Jacob y anunciando que él viene detrás de esos regalos. Jacob está muy expectante con el encuentro. Él quiere calmar su ira con presentes, tiene mucho miedo. Piensa que Esaú todavía está enojado, que la promesa de matarlo todavía está viva y que así lo apaciguará. Esa noche, mientras se prepara para encontrarse con su hermano, tiene una visita divina, la cual lo bendice y le cambia el nombre de engañador, suplantador, por Israel. Esa noche, él vio a Dios y vivió. Eso es anticipo de que así como Dios no lo destruyó, tampoco su hermano lo iba a hacer. Siglos después, hubo otro anciano que también tenía 2 hijos. El hijo menor estaba enemistado tanto con su papá como con su hermano mayor. Una vez meditó en su corazón, regresó arrepentido a casa. Fue perdonado por su padre, quien lo esperó expectante hasta que decidiera regresar. El mayor, también enemistado, pero no quiso reconciliarse ni con su hermano ni con su padre, porque en últimas, cada quien decide si quiere poner fin a sus enemistades. Cuando tenemos una enemistad con alguien, las partes necesitan tiempo, condiciones, decisiones, preparación para poderse encontrar con su enemigo y poder restaurar las relaciones rotas. Lo necesita el gobierno y la FARC, los paramilitares, los militares, las mujeres y niñas violadas, las familias que han perdido a sus hijos en la guerra. Lo necesita la esposa y el esposo ofendido, los hijos maltratados, los hermanos golpeados, los que tienen desaparecidos, los que han perdido a sus hijos, propiedades, derechos, empleos, los que han sido traicionados, los que han sido abusados, maltratados, abandonados. Colombia, desde su nacimiento ha vivido siglos de enemistad. Españoles contra indígenas, criollos, mestizos, rojos contra azules, guerrilla contra ejército, paramilitares, grupos delincuenciales, pueblo contra pueblo.
esposos contra esposas y viceversa. Hace 5 años se hizo una negociación de paz, pero ha sido muy difícil consolidar la paz en nuestro país. Enemistades en la familia, hermanos que se pelean y no vuelven a hablarse, padres contra hijos y viceversa, y una espiral de no acabar. Es que las dos partes son importantes, el ofensor y el ofendido. Ambos deben prepararse para desde su corazón poderse reconciliar. Hoy me pregunto, ¿estamos listos para perdonar? ¿Está Israel listo para perdonar a los palestinos y los palestinos a Israel? ¿Estamos listos para perdonar en un país al que piensa diferente y a nuestros contrarios? ¿Estamos listos para perdonar al pastor que dividió la iglesia? ¿A quien habló mal de nosotros? ¿A quien inventó mentiras para justificar sus acciones? ¿Aquel que fue injusto en sus acciones? ¿Estamos listos para pedir perdón cuando somos nosotros los que hemos propiciado la enemistad, así sea consciente o inconsciente? El fin de una enemistad, una reconciliación emotiva. Una vez Jacob ve a Esaú, se inclina 7 veces delante de su hermano. Esaú viene corriendo a su encuentro, abraza a su hermano y se echa sobre su cuello. Le besa y ambos lloran. Es que, ¿cómo no llorar en un momento tan emotivo? El dolor de Esaú tiene nombre, se llama Jacob. Por su engaño perdió la bendición de ser el hijo mayor. Y ahora su dolor es más grande. Son 20 años separados, 20 años sin saber qué ha sido de su hermano. Hace 20 años comenzó una enemistad, una separación y un largo dolor. Esaú vio a su madre guardar el dolor de los años por no saber nada de su hijo. Vio a su papá y a su mamá consumirse por esa ausencia. Él también lo sintió en su corazón. Por eso cuando recibe la noticia que su hermano está vivo y viene en camino para encontrarse con él, no duda un momento en salir a recibirle. Se olvidaron los días en los cuales se llenó de ira al recordar a su hermano por lo que había hecho. Se olvidó probablemente de los discursos que había elaborado contra su hermano. El día que lo encontrara y le gritara cara a cara sobre su ira y su deseo de matarlo. Ahora, nada importa. Los años le han madurado y lo han llevado a reflexionar. Ahora solo importa que está vivo y que ha enviado a buscarlo. Solo importa sentirlo, abrazarlo, llorar con él y perdonarlo. Aquí lo importante es abrazar al hermano pródigo que se había ido y que está regresando a casa 20 años después. En esta reconciliación cada uno dio muestra de cambio. El uno para iniciar, el otro para renunciar a la venganza, al dolor, al enojo, a la amargura, al odio. El tiempo ha obrado sobre ellos para llegar a una reconciliación profunda. La reconciliación nacida desde nuestro corazón no se queda en la ofensa, en la amargura de lo que pudo haber sido y no fue. No, sencillamente perdona, no saca en cara lo que se hizo o no se hizo, lo que fue o no fue. Solo derrama su corazón para liberarse del odio, del resentimiento, de la amargura, del dolor, de la rebeldía. Y derrama sus lágrimas por sentirse perdonado, liberado y ya no tener más miedo de encontrarse al otro frente a frente. No tuvieron que ponerse a dar explicaciones, sencillamente se perdonaron y ya. No hay acusados ni acusadores. Años después, un hijo de Jacob hizo lo mismo con sus hermanos, quienes lo habían vendido y por quienes tuvo que sufrir esclavitud, cárcel y humillaciones durante 17 años. Llegó un día cuando los pudo perdonar y abrazarlos y llorar con ellos, y mostrarles que habían sido perdonados a pesar de lo que le habían hecho. Pero no solo este hijo, un descendiente suyo vino siglos después para mostrarnos la dicha del perdón. Nos recordó que todos hicimos lo malo, que no hay justo ni aun uno, que todos estamos separados de Dios, y fue a la cruz para que pudiéramos reconciliarnos en nuestra mayor enemistad, la enemistad con el Padre, y así pedir perdón por nuestros pecados y recibir la salvación y la vida eterna. Esta reconciliación no es solo para terminar nuestra enemistad con el Padre, es también para reconciliarnos, para pagar las deudas con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia,
con todos aquellos a quienes hemos ofendido o para perdonar a quienes nos han herido. Nuestro país, la iglesia, la sociedad está esperando ver en nosotros reflejado el modelo de Cristo en la cruz, que perdonó a sus verdugos y así reconciliarnos con Dios y reconciliar a un mundo enemistado. El fin de una enemistad, un regalo aceptado. Jacob preparó varios grupos y los envió con regalos a Esaú. Él pregunta, ¿qué significan estos grupos en el camino? Y Jacob le responde, en primer lugar, son todos los niños y las mujeres que el Señor me ha dado. Claro, es que semejante montón, 13 hijos. Ellos se inclinan delante de él. También le pregunta por los grupos que ha encontrado y por todos los animales. Jacob le responde que quiere hallar gracia delante de sus ojos. 6 veces Jacob habla aquí de hallar gracia. Él busca hallar gracia después de 20 años de enemistad. Y él sabe que lo que le hizo a su hermano no estuvo bien. Recuerda bien el día en que su hermano, lleno de ira, dijo que no descansaría hasta verlo muerto. Por eso ahora él quiere restituir algo de lo que le ha quitado. Jacob le había quitado la primogenitura y la bendición y siente que tiene que devolverle algo de lo dañado, de lo robado. Su corazón quiere devolverle algo de lo quitado, aunque esto no compensara todo el daño causado. Saúl le responde que él no necesita porque tiene suficiente, pero Jacob le ruega una y otra vez que se haya dado gracia, es decir, que se ha encontrado bondad, que si tiene misericordia, que si se inclina delante de él a perdonarlo porque gracia es igual a perdón, que por favor acepte el regalo. Jacob le recuerda que está vivo y que verlo a él es como ver a Dios, que solo merece la muerte. Sin embargo, tanto él como Dios lo han perdonado. Es así como Esaú acepta el regalo como demostración de perdón y aceptación de la restitución por los daños ocasionados. El engaño, la traición, la ofensa, el dolor, la enemistad, el robo, la muerte, siempre nos lleva a perder algo de nosotros mismos. Perdemos cuando se nos grita, cuando se nos golpea, cuando se nos ofende, cuando se nos critica, cuando murmuran de nosotros. Pero también otros pierden cuando somos nosotros los que pecamos contra ellos. Por eso la ley se ordenó restituir al ofendido, al engañado, a la violada, al robado, al estafado, al que había perdido algo por la acción destructora de su prójimo. Siglos después, cuando Jesucristo vino a la tierra, él tuvo un encuentro con un fariseo, un publicano, y él de inmediato dijo, si en algo he robado, si he cogido lo que no me pertenecía, lo devuelvo cuadruplicado, y la mitad de mis bienes daré a los pobres. Esa es la reconciliación que produce la salvación. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo terminó la enemistad de los judíos y de los gentiles, de los pobres y de los ricos, de los esclavos y de los libres, de los hombres y de las mujeres, de los opresores y de los oprimidos, de las clases altas y bajas, de los blancos y de los negros, de los pastores y las ovejas, de los hermanos y hermanas. Hoy, nuestras víctimas están esperando restitución. Nuestras mujeres violadas están esperando que reconozcan que sí las violaron, que sí se llevaron los niños al conflicto, que sí secuestraron, que sí robaron, que haya verdad, justicia, repetición, reparación y no repetición. Muchos de nuestros compatriotas están esperando que fueron engañados, robados, traicionados, defraudados en la confianza, que hubo ingratitud. Muchos de los nuestros están esperando que la teología de la gracia y el perdón se aplique en nuestras comunidades, que se restituyan los daños causados por las afrentas, las vergüenzas, los dolores y las ofensas. Si lo hace el gobierno, quien pagó 600 millones a una niña de 13 años violada en una estación de policía hace 10 años, ¿cuánto más en la comunidad que dice mostrar a Cristo en su vida?
El fin de una enemistad y una separación apropiada. Esaú y Jacob se han reconciliado. Ahora Esaú cree que es tiempo de partir. Así es que le pide a Jacob que marchen. Una vez más, Jacob apela a la gracia del perdón y le pide que se vaya, porque él anda con niños y con animales recién paridos que no pueden caminar a ritmo rápido. Esaú vuelve a aceptar la propuesta de su hermano. Le ofrece entonces dejarle a algunos de sus hombres. Una vez más, Jacob le pide que se vaya y que no deje a nadie. Esaú acepta la propuesta y marcha para su casa. Observemos cómo Jacob toma una dirección y Esaú otra. Hay momentos en los conflictos en que lo mejor es la separación. Jacob sabe que tiene una promesa y que él debe vivir en su propia realidad y bajo la bendición del Dios de su padre y de su abuelo. Él se queda primero en Sucot y después se establece en Siquem. Allí compra un terreno y hace su casa. Para ellos eso era lo mejor, arreglar su enojo, su separación, su dolor, pero que cada uno fuera a su hogar y siguiera su vida. Hay ocasiones en las que esta es la mejor opción para restaurar, mantener la paz y ser sanados. Colombia está en tiempo de posconflicto y esto es lo más duro del conflicto. Después del conflicto viene la crisis de sentir la pérdida, de sentir que el otro tiró la ventajita, que el otro no jugó legalmente. Viene la tentación de comenzar a recordar lo que fue y lo que no pudo ser. Para nosotros esta es la crisis. Por eso aún en la cárcel no pueden juntar los paramilitares, guerrilleros y la policía, porque se vuelve dinamita. En una ocasión Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña a causa de Juan en un viaje misionero. Como no se pudieron poner de acuerdo, Pablo se fue con Silas y Bernabé con Juan Marcos. Cuando Juan Marcos creció en madurez y Pablo también, entonces lo mandó a llamar para que ayudara. Hoy somos invitados a pedir dirección sobre nuestras relaciones rotas. Si es bueno insistir o si es mejor reconciliarnos, mantenernos en la distancia para no comenzar una nueva pelea y así mantener la paz. El fin de una enemistad, una adoración perpetuada. Jacob se establece, pero este establecimiento es más que su morada misma. Es el establecimiento de la adoración al Dios de Israel. 20 años antes le había pedido al Señor que si regresaba en paz y que si Dios lo bendecía, Él sería su Dios. Este es el establecimiento que cada vez que Dios obra a su favor, Él establece un altar de adoración al Señor. Él está siguiendo el modelo de su papá y de su abuelo. Ahora ya no es el Dios de Jacob. Él ha tenido un encuentro en Peniel y ahora no es el engañador, sino es Israel, el que intercede. Ahora ha sido perdonado por su hermano y por eso puede levantar un altar al Dios de Israel. Israel fue formado para llevar adoración al único Dios verdadero. En el desierto ellos son movidos a levantar un altar al Dios que los liberó, los perdonó y los salvó una y otra vez. Cada altar les recuerda una intervención del Señor. Hoy hemos sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz. Él nos reconcilió con el Padre. Nos ha entregado el ministerio de la reconciliación a un mundo perdido y en necesidad. Y nos llama una y otra vez a traer y llevar su paz entre quienes están enemistados. La adoración verdadera se da en un contexto de perdón por nuestros pecados, en un contexto de perdón entre nosotros mismos y en un país y un mundo urgido de ser reconciliados. Somos llamados a ser hombres y mujeres de paz. Nuestro Señor nos dijo que bienaventurados son los promotores de paz, que antes de ofrecer adoración al Señor, necesitamos reconciliarnos con quienes están enemistados.
Aún Pedro después dijo que los problemas matrimoniales deben arreglarse para que la oración como adoración no tenga estorbo. En últimas, vivimos el desafío de perdonar para rendir una verdadera adoración y prepararnos para los problemas que enfrentamos continuamente. Porque en conclusión, una enemistad finalizada origina o promueve restauración en la comunidad y una adoración aceptada. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en esta mañana. Señor, hoy venimos delante de ti porque personalmente creo que este es uno de los temas más difíciles del ser humano. Y que el perdón como el amor son actos divinos que solo se ganan en su presencia. Oramos, Señor, por nuestro país tan enemistado. Oramos en esta mañana por Estados Unidos, por las naciones que están en guerra. Oramos por nosotros mismos como iglesia. Oramos por nuestras familias. Oramos, Señor, por aquellas palabras que hoy necesitamos escuchar en nuestro corazón. Trae la verdad que solo tu Santo Espíritu, Señor, puede traer a nuestros corazones. Y rogamos, Señor, porque podamos aprender de esta historia en esta mañana, pero sobre todas las cosas que podamos aprender de ti, Señor. Danos esa gracia. La gracia, Señor, de poner fin a las enemistades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.